¿Cuál es la colocación de los toreros a lo largo de una corrida? Vamos a empezar lógicamente por el paseillo. Lo más sabido, siempre que veamos ese paseillo de frente, es que el más veterano de alternativa se sitúa a la derecha, el segundo matador a la izquierda y en el centro irá el más joven de alternativa. En otros tiempos no fue así y era el torero más veterano el que iba en el centro, partiendo precisamente de protocolos militares. La prueba es que en 1927, que se celebra en Zaragoza la primera goyesca de la historia, se reprodujo aquella forma de que fueran los matadores en el paseillo, porque Rafael el Gallo, que encabezaba esa terna, fue en el centro, flanqueado por los otros dos toreros. Nos situamos ya en las filas de los banderilleros. En paralelo a los matadores, en la primera fila, van los subalternos del primer lidiador. Precisamente el lidiador de ese primer torero que va a estar con el capote en ese primer toro se situará detrás del torero más antiguo. Al otro lado irá el siguiente lidiador de esa cuadrilla y siempre en la fila del centro irán los banderilleros tercero. Y lógicamente también los matadores siguientes será la misma situación. Por tanto, los tres lidiadores de los tres primeros toros irán siempre detrás del torero más antiguo. Los picadores igual, el picador que va a picar el primer toro se situará viendo el paseillo, repito, siempre de frente a la derecha. El del cuarto toro irá a la izquierda y así iremos alternando. Pasamos al momento que sale el toro al ruedo. En el buladero de capotes está el matador junto al banderillero lidiador de ese toro. En otro buladero está el otro lidiador que sujetará al toro cuando vaya a salir el caballo al ruedo, el caballo de picar, y también en ese buladero se suele situar el siguiente lidiador, el del toro próximo, del toro inmediato, por si ese banderillero se encuentra en una situación de apuro y por tanto hay que cortar al animal. Una vez que está el picador en el ruedo, siempre a la izquierda del caballo de picar se colocan los tres matadores. Lógicamente el primero es el que tiene que lidiar ese toro y también estará el banderillero lidiador de ese ejemplar, mientras que en el polo opuesto estará el otro picador y delante de ese caballo, por si es necesario cortarlo, el banderillero que hace de tercero. Nos colocamos ya en el segundo tercio de banderillas. En ese momento el banderillero que está bregando es el que va a llevar el peso de la lidia y entra en dos pares de banderillas el siguiente lidiador de ese toro, mientras que el tercero colocará el segundo par. ¿Quién se coloca siempre a la espalda de quien va a parear? Se coloca siempre el matador que toreará el toro inmediato. Es decir, si es el primer toro estará situado el segundo matador, mientras que a la salida se coloca el otro matador de toros y el banderillero tercero de la cuadrilla inmediata. Ya durante el desarrollo de la lidia siempre se suelen colocar en el burladero más próximo a la lidia los dos lidiadores, los dos banderilleros de lidiadores, por si tienen que salir a hacer un quite o auxiliar a su matador. Hay otras dos cuestiones que hay que puntualizar precisamente a la hora de la colocación de los toreros en el ruedo. ¿Qué pasa si un matador es herido? Lógicamente ese puesto lo va a tener que ocupar, por ejemplo, durante la lidia de los toros siguientes, uno de los dos lidiadores de ese matador herido, y también en el tercio de banderillas tiene que estar atento al corte por si uno de sus compañeros está en una situación de apuro a la salida de esos pares. Pero ¿qué pasa si uno de los banderilleros durante la corrida cae herido? Bueno, pues en esa circunstancia siempre va a saltar el lidiador más joven de la cuadrilla más joven. Es decir, si es herido un banderillero del primer toro, un banderillero lidiador, el que saldrá al ruedo a ocupar su puesto en esa ocasión será el banderillero más joven del tercer matador. Y otra cuestión a añadir cuando uno de los matadores está en la enfermería es que los banderilleros de su cuadrilla tienen que parear el toro que haya dejado ese matador en caso de que efectivamente ese percance se haya producido antes del segundo tercio del segundo toro en el que lidia. Es decir, en ese ejemplar que va a lidiar
un compañero de terna, la brega la van a llevar los banderilleros de ese propio matador, también va a picar el toro, pero solo en el momento que tienen que banderillar serán precisamente los reileteros del espada herido los que tengan que cubrir ese segundo tercio. Todas estas cuestiones aquí explicadas no están recogidas literalmente en ningún reglamento, pero están aceptadas por todos los profesionales.